Oanit salió del restaurante con su abrigo desabrochado, a pesar del frío que hacía a mediados de febrero. Sin embargo, él no parecía experimentar el frío en absoluto. Ansiaba llegar rápidamente a su automóvil, donde el ambiente era cálido, silencioso y tranquilo, lejos de las miradas curiosas y entrometidas de las personas que parecían querer comunicarse con él en el momento menos oportuno. Cada una de sus palabras y acciones eran seguidas de cerca por sus reacciones. Con elegancia, Agin ya abrió la puerta de su flamante automóvil extranjero y se acomodó en el asiento del conductor. Este vehículo recién salido del concesionario. Olesia irradiaba felicidad como una niña, bromeando sobre la falta de juegos con autos de juguete en su infancia. Su sonrisa inspiró a Oanit a imaginar un viaje a la capital en ese mismo auto en primavera, paseando por la Plaza Roja, cenando en un restaurante en la Torre Ostankino y recorriendo las calles de Moscú, charlando como siempre. Peter confiaba en que su esposa mejoraría, sin dudarlo, pues ¿qué podría ser tan grave para una joven que llevaba un estilo de vida saludable? Sin embargo, la vida demostró ser efímera y descuidada en ese momento. Al recordar a su esposa, el corazón de Oanit se sumió en un doloroso vacío en su mente al comprender que ella ya no estaba. El repentino final de la vida de Olesia lo golpeó con fuerza al regresar de su funeral, convirtiéndose en el día más desgarrador de su existencia. Los recuerdos de aquel evento lo perseguirían eternamente, con la imagen de Olesia aquella noche, fría y quieta, pero feliz, viva y alegre, grabada en su mente. Con una sonrisa en el rostro, Pedro se esforzó por visualizar a su esposa de esa manera, grabando en su mente cada detalle de su imagen favorita. Sin embargo, para su asombro, se dio cuenta de que era una tarea imposible y ella ya había empezado a olvidar cosas, como la melodía de su voz. A pesar de que no había pasado mucho tiempo desde que Olesia estaba viva, Anit se dio cuenta de que su enfermedad era grave. Sin embargo, no podía anticipar el desenlace. Alex padecía una forma extraña de cáncer sanguíneo. A pesar de que el tratamiento no surtió efecto, todavía existe una luz de esperanza. Había una vez una búsqueda de médicos para encontrar el lugar perfecto donde Olesia pudiera ser atendida. Oanit se mantuvo en constante comunicación con expertos de toda Rusia y hasta consultó con destacados profesionales de la medicina extranjera. Recibió tratamientos costosos, se sometió a intensas sesiones de quimioterapia y, aunque hubo mejoras a corto plazo, al regresar a casa la debilidad volvió a manifestarse. Con el paso de los meses, los síntomas empeoraron y Olesia se convirtió en una sombra pálida de su ser anterior. Siempre fue esbelta, pero la enfermedad la transformó por completo, sus huesos se marchitaron por completo, envueltos en una piel amarillenta, con moretones debajo de sus enormes ojos azules y una palidez anormal. El exuberante cabello de Ole perdió su brillo y se quebró, ya sin energías ni siquiera para realizar tareas simples como ir al baño o preparar el desayuno. A pesar de su falta de apetito, los médicos insistieron en que Olesia debía alimentarse, aunque Afid, a quien no apreciaba, se esforzaba mucho, temiendo que el negocio sin la presencia de su esposa se desmoronara. Ella necesitaba desesperadamente ayuda, pero el tratamiento requería una gran cantidad de dinero, por lo que el hombre decidió intentarlo. En ausencia de Olesia, su madre Elena Ivanovna y su amiga de la infancia Inga estaban juntas. Inga era la compañera constante de Olesia. Elena Ivanovna, quien siempre había tenido un corazón frágil, estaba enferma y la situación con su hija se estaba complicando. Inga, la amiga de la familia, se convirtió en un verdadero apoyo para la anciana. A pesar de trabajar remotamente llenando formularios para mercados, aparentemente con ingresos modestos, Inga se sentía feliz. Había estudiado culinaria en la universidad, pero no quería ejercer en ese campo. Transportando utensilios de cocina pesados durante todo el día en una cocina abrasadora, Inga descubrió una manera completamente distinta de obtener ingresos. Aprovechando al máximo su tiempo libre, su amiga pudo cuidar de Olesia sin complicaciones.
Inga recibió a Vanit en el apartamento de Olesia por la mañana y no lo dejó hasta la noche. Durante su estancia, la anfitriona se deleitó en conversaciones animadas y preparó exquisitos platos recomendados por entendidos. Suministró las medicinas a tiempo, alimentó y dio de beber a su amiga cada hora, asegurándose de que no perdiera el ánimo en ningún momento. Peter recordaba con alegría algunos momentos divertidos de su infancia. Estaba profundamente agradecido con Inga, quien había sido de gran ayuda para Olesia. Inga brindó apoyo durante la enfermedad grave de Olesia y también estuvo presente en el funeral, donde la multitud de personas se congregó para despedirla. Peter, joven, activo y sociable, no podía creer que Olesia y Adi ya no estuvieran entre ellos. La iglesia estaba abarrotada de familiares, amigos y conocidos, lo que lo dejó perplejo. Me vi obligado a presidir la despedida de su ser querido. A pesar de las lágrimas derramadas, todos ellos exprimieron la esencia de la vida, la cual siempre se manifiesta de forma única. Aunque él se encontraba en una situación desgarradora, Olesia afirmó que se convirtió en una tragedia para cada uno de ellos. Aunque lo conocían, quizás intentaron comparar su situación con la suya, sin lograr comprender la verdadera magnitud de su desesperación ni sentir su dolor, lo cual les incomodaba. Además de sufrir la pérdida de Elena Ivanovna, una figura significativa en su vida, Olesia también tuvo que despedirse de Inga, su hija y amiga cercana, casi como una hermana. A pesar de haber compartido una infancia y tener intereses similares, Inga demostró ser un pilar de apoyo para ambas. Elena Ivanovna experimentaba un doloroso deseo de abrazar a su madre y expresarle palabras reconfortantes, pero su debilidad física y el temor lo impedían. El funeral y el velorio transcurrían con intensidad, mientras la fiesta continuaba en su apogeo. En medio de la multitud, Oani sintió la imperiosa necesidad de marcharse, sin desear regresar a casa. Sin inhibiciones, se despidió de todos y se encaminó hacia la salida. Inga lo siguió y lo encontró sosteniendo la mano de una mujer en el vestíbulo. Con sinceridad, Oani expresó que ya no podía permanecer más en ese lugar. En su hogar, Anita sintió con rapidez cuando Inga le propuso acompañarla. Inga observó detenidamente a Oani, acariciando con una mano su codo y con la otra suavemente su espalda, mostrando su preocupación por las inquietudes que lo invadían. A pesar de que Inga era una amiga leal y considerada, en una ocasión Oani no simpatizó con ella. Incluso compartí esta conversación con Olesia, quien afirmó que su amiga era la más leal y confiable del planeta. La vida ha confirmado esto, así que debo acompañarte, repitió la pregunta. Inga, no deseo estar sola como mencionaste. Sin embargo, si surge algún problema, por favor llámame de inmediato, ¿de acuerdo? En cualquier momento, ya sea de día o de noche, estoy aquí para ti. Si necesitas hablar o algo en cualquier momento, siempre estaré disponible. Compartir nuestro dolor juntos probablemente nos haga sentir mejor. Inga bajó la mirada, como si en ese instante estuviera enfrentando una lucha similar a la que yo mismo enfrento, pero no puedo evitarlo. Inga asintió con la cabeza y expresó que para Elena Ivanovna fue extremadamente complicado perder a su única hija, una mujer joven, hermosa y alegre. Esta situación puso en peligro por completo su existencia, ya que tuvo que esforzarse al máximo para seguir adelante, enfrentando grandes dificultades incluso para lo más básico. Se descubrió que Elena Ivanovna recibió apoyo directo de un familiar, ya sea un primo o una sobrina nieta, algo que Oani no lograba comprender. Una mujer más joven que ella, siempre presente con su tableta y su pote, se encargaba de informar sobre el estado de salud de la madre de Elena Ivanovna. A pesar de que Oani no abandonaría a Elena Ivanovna y volverían a conversar, esto ocurriría más adelante, ya que en ese momento no se sentía con la fortaleza moral ni física necesaria. Observó el automóvil y contempló con indiferencia la calle cubierta de nieve y hielo, que en ese momento no recibía amor, ya que el invierno estaba cansado de esperar la primavera durante mucho tiempo. Oani no sentía prisa por regresar a casa.
Ahora se deleitaba en la visión del bosque, incluso sin tener en mente nada más que el encuentro que tuvo con Alesia hace unos años. Fue en el centro de entrenamiento deportivo donde Alesia y Kurova se conocieron. A pesar de la presencia de otros entrenadores en el gimnasio, no eran suficientes para todos. Por lo tanto, al ver a un chico nuevo utilizando incorrectamente el equipo del gimnasio, Alesia decidió aconsejarle. A pesar de que no debería haberlo hecho, Annie sintió una inmediata afinidad hacia Alesia. Después de todo, ella era alta y hermosa, con su precioso cabello ruso. En el gimnasio, entre un grupo de chicas hermosas, Alesia destacaba por su autenticidad y gentileza. Se diferenciaba por su manera natural de ser. Se relacionaba con los demás de forma amistosa, compartiendo risas, noticias del día y aprendizajes. Al aproximarse, Pedro aún sentía temor de iniciar la interacción. Sin embargo, con determinación y seguridad, se enfrentó a los desafíos más complicados. Para evitarlo, optaré por mantenerme alejado. Nadie puede prever cómo habría concluido todo si Alesia misma no hubiera tomado la iniciativa. Escuché que las imponentes águilas de acero se acercan hacia nosotros. De alguna manera, se giró hacia Gavin, quizás debamos hacerlo, de lo contrario, mi amigo. Vamos. Él no presta oídos a eso. Al principio, aún se sorprendió incluso, ya que él y Alesia solían conversar sobre gustos musicales, ambos disfrutaban de Doha. A pesar de ver carteles por toda la ciudad, por alguna razón nunca se materializó la oportunidad para el de invitar a una chica a un concierto. Cuando Alesia le propuso asistir juntos al evento, la idea le pareció tan natural e inesperada que, por supuesto, Annie aceptó, aunque dudaba si debía ser él quien se ofreciera. ¿Decidiría Alesia abonar su boleto o la joven aceptaría de manera inesperada? Alesia estaba pasando por un mal momento, pero de repente recibió ayuda inesperada. Su tía, que trabajaba en la taquilla, le consiguió 2 entradas gratuitas. Este dilema se resolvió de manera espontánea. Por primera vez, Annie se encontró con Alesia fuera del gimnasio. Caminaban juntos muy cerca, rozándose ocasionalmente con las manos o los hombros, conversando sobre una nueva banda de rock en el gimnasio y sobre el trabajo de Gafi. Alesia demostraba un genuino interés en las actividades de Gafi. Mi nivel de inteligencia es tan elevado que logro comprender a la perfección cada uno de estos porcentajes y gráficos. Ah, si tan solo pudieras hacerlo también. En ese momento, el jefe Gali ya sabía que Alesia había intentado ingresar a la universidad y a la facultad de economía después de la escuela, al igual que él. Sin embargo, no había logrado obtener suficientes puntos para superar el umbral mínimo de competencia de ese año, ya que la demanda en ese departamento prestigioso era muy alta. A pesar de esto, la chica no se desanimó, ya que la economía no era realmente de su interés. No le atraían las matemáticas, la lógica ni materias similares. Por el contrario, era el deseo de Ole Elena dedicarse a la economía. Ivanovna, quien consideraba que ser economista era una ocupación respetada y financiera, en la etapa escolar, a pesar de los ingresos limitados, contrató maestros particulares para su hija. Sin embargo, estos no cumplieron con las expectativas y la niña no logró ingresar al departamento deseado. A pesar de esto, su otro anhelo de la infancia se materializó, ser profesora en el departamento de educación física de secundaria, participar en competencias y recibir reconocimientos. Debido a la escasez de cielo, Alesia logró cierto éxito y, con gran inspiración, compartió con Granit sus sentimientos. Explicó cómo es sentir que todo tu ser se desvanece, experimentando una ligereza y destreza indescriptibles. Ahora, ella se propone relajarse y difundir la felicidad y la salud entre otros, deseando que experimenten la misma alegría muscular, volviéndose más hermosos y enérgicos. La entrenadora Alesia rechaza la idea de enseñar en una escuela infantil. Creía que podía colaborar con niños pequeños, quienes serían futuros campeones, aunque no era muy buena,
Su labor en el gimnasio como entrenador contribuyó a que uno de sus alumnos favoritos fuera aceptado en una universidad pedagógica. Olesia se alegró de poder estudiar allí. Recibí un certificado en el plazo establecido y logré un empleo en un club deportivo. Ella recibió recompensas constantes por este trabajo y compartió sus impresiones con su pareja. Puedo prescindir de eso. En segundo lugar, es gratificante observar cómo las personas evolucionan gradualmente. Me estoy poniendo en forma, aumentando mi autoconfianza y siempre manteniéndome en buena condición física. Peter sonrió. Sí, Olesia lucía el atuendo adecuado, incluso con prendas sencillas de tiendas económicas que le sentaban tan bien que era imposible no admirarla, su esbelta figura. Finalmente, Amit se armó de valor para confesarle a la chica sus sentimientos. El momento fue perfecto, paseaban por un parque otoñal solitario, iluminado por altas farolas brillantes y adornado con árboles cubiertos de hojas doradas. No había nadie alrededor. Realmente me atraes, declaró Adil con determinación, clavando su mirada en los enormes ojos azules de su encantadora compañera. Olesia sonrió y dijo, pensé que nunca te decidirías. Sé que se nota todo esto. ¿Por qué estás tan nervioso? También me gustas mucho a mí. Juan no podía creer lo que escuchaba, y entonces todo se volvió sencillo y sin complicaciones. ¿Por qué decidieron ocultarse tanto tiempo que empezaron a coincidir en paseos por la ciudad? Se reunían en acogedores cafés y en la naturaleza. Poco a poco, Sex y Olesia se fueron conociendo, hasta que Gali reconoció a Inga, la mejor amiga de Somara. Al principio, Inga no le agradó a Badi. Era una hermosa chica pelirroja, con una figura agradablemente redondeada, ojos verdes y una sonrisa amplia y contagiosa. A pesar de parecer una chica maravillosa, Olesia e Inga crecieron juntas, vivieron en entradas vecinas y jugaron en el mismo lugar. Al abandonar el área de juegos, la estudiante de primer grado solía sentarse en el mismo pupitre en todas partes. Inga, por otro lado, solía hacer gimnasia al principio, acompañando a las demás niñas al gimnasio, aunque no destacaba en ello. El segundo nivel de educación no resultó sencillo para ella, por lo que se ubicó en el tercero. A pesar de que más tarde se alejó, Olesia continuó siendo como Inga. Al igual que Olesia, no pudo jactarse de un desempeño académico sobresaliente, incluso obtuvo una calificación C. Sin embargo, con la ayuda de los tutores, Olesia logró obtener un buen certificado y acceder a la universidad, aunque esto no la benefició mucho. Inga, por otro lado, se graduó en una escuela de gastronomía, pero admitió no haberse esforzado lo suficiente en su trabajo. A pesar de ser una chica bastante ambiciosa, no tomó medidas en esa dirección en el futuro, justificándolo con obstáculos laborales y otras circunstancias de la vida. Había algo peculiar en Inga, aunque aún optó por no compartir estas impresiones con Olesia, ya que las observaciones de él eran similares a las de las chicas. Con frecuencia compartían anécdotas de su niñez y adolescencia, evidenciando su estrecha conexión de diversas maneras. Peter, preocupado por no incomodar a su amada Olesia, se mostraba inquieto por la situación de Inga, quien por alguna razón no lograba congeniar con los chicos. A pesar de ello, le pidió a Oavi que le presentara a alguien de su círculo de amistades o algún colega. Peter intentó ayudar y recordó a un joven programador soltero en su trabajo, un individuo amable pero extremadamente tímido e inexperto en el arte de relacionarse con chicas. A pesar de sus esfuerzos, nada funcionó entre el programador y las chicas, como Oavi había experimentado en el pasado. Inga experimentó una cita singular, tras la cual el joven esquivo le comunicó a Oavi que no eran compatibles. Más tarde, el amigo confesó que Inga lo había abordado con rapidez, adoptando un papel de princesa exigente en el primer encuentro. Insinuó un gasto en una tienda lujosa, lo que hizo que el chico se sintiera explotado de repente, generando una incómoda sensación de una posible segunda cita no deseada. Peter tampoco estaba interesado. No apreció los comentarios de Inga sobre Olesia, que,
aunque parecían bromas amistosas, él sintió que menospreciaban a su amiga. Sin embargo, Inga demostró ser una amiga excepcional, brindando apoyo incondicional a Olesia en momentos difíciles. A pesar de su fuerte amistad, fue Inga quien estuvo presente cuando Olesia más lo necesitaba, incluso en sus últimos días de enfermedad. Inga logró arrancar una sonrisa a Olesia en medio de la adversidad, algo que Wally no pudo hacer. A pesar de no haber intentado, Inga superó esos días difíciles y se convirtió en una amiga leal que incluso ayudó en el funeral. En un estado de desamparo, sin saber a quién recurrir ni qué camino tomar, Inga se vio en la situación de tener únicamente suficiente dinero para sí misma. ¿A quién enviar el pago? Permanecía dentro del vehículo, con la noche ya desplegada a su alrededor, mientras pequeños grupos de comensales abandonaban el restaurante. Alexei Arndt observó cómo Elena Ivanovna y su acompañante abordaban el taxi recién llegado. Inga, quien la había asistido durante todo el día, los acompañó hasta el vehículo y luego se encaminó hacia unos conocidos en común. Mientras llevaban a Aoi a su hogar, Inga no se percató de su presencia, lo cual lo alegró. Probablemente quería conversar con él, brindarle consuelo, pero Inga anhelaba la soledad. El hombre desapareció de sus pensamientos, la escena se grabó firmemente en su memoria. Exhausto en la cama de su habitación, sus rasgos faciales se tensaron, sus labios palidecieron, sin embargo, seguía siendo comprensible. A pesar de las señales que indicaban que no había esperanza, Aning ignoró todas ellas. Lleno de planes y esperanzas, accedió a llevar a Olesia a la clínica de Moscú. Aunque todos habían perdido la fe en ella, un profesor decidió probar un tratamiento experimental. Sin garantías, Sanimba opinó que no valía la pena angustiar a Olesia, quien necesitaba paz. Juanit se sintió incómodo, ya que la joven lo había disuadido con tanto fervor, aunque su opinión no había influido en la decisión. Él fue el único que logró mantener el control sobre Inga. Ella se esforzó mucho por cuidar de ambos cuando los síntomas de la enfermedad empezaron a aparecer, hace aproximadamente un año. Al principio, ni Aning ni Olesia prestaron atención a las señales de alarma. Olesia solía regresar a casa después del entrenamiento llena de energía y feliz, pero ahora apenas tenía fuerzas para ducharse. Finalmente, se desplomaba en el sofá exhausta. Habiendo sintonizado la televisión y disfrutado de diversos programas, algo que destaca es tu sentido del humor único. Al volver del trabajo más tarde, noté que Olesia sonreía al cambiar de edad. Esto marcaba el inicio de un desafío mayor para la joven, aunque ninguno de los esposos lo sospechaba. Olesia y Afid tenían en mente formar una familia, anhelaban con fervor ese sueño. Waung, incluso, poseía una casa en un pintoresco pueblo rural, mientras se ocupaba de su apartamento. Claro que sí, el lugar era amplio y hermoso, sin embargo, una vez que se casen requerirán un espacio más grande y, por supuesto, un extenso jardín con columpios y carruseles para disfrutar de entretenidos juegos. Una familia en formación, los esposos idearon planes emocionantes para el futuro de sus hijos, incluyendo viajes, celebraciones y charlas amenas, lo cual llenó mi espíritu de calidez y serenidad. Solo Annie y Olesia compartían esta visión, considerando que no había prisa por tener descendencia de calidad. Pedro, ocupado con sus viajes de negocios, anhelaba un ascenso que le permitiría detener sus constantes ausencias. Para lograrlo, se esforzaba al máximo, sacrificando tiempo y energía, sumergiéndose en mentiras y desplazamientos laborales. ¿Qué tipo de infancia podría tener un niño en medio de esta situación? Sí, Olesia se desempeñaba con gran energía como entrenadora física, construyendo su propia marca personal a través de un arduo trabajo y colaboraciones con diversos gimnasios de la ciudad. Tanto ella como su esposo, Umon Viv, llevaban una vida activa y dedicada, esforzándose juntos por un futuro brillante. A pesar de su juventud, aún no sentían la presión del reloj biológico ni de las expectativas familiares de tener nietos, algo que Olesia a menudo mencionaba al hablar de complacer a sus padres.
A los jóvenes les planteé esta pregunta, prometiéndoles que satisfaríamos su curiosidad. Aunque no es el momento adecuado, ambos estamos enfocados en nuestras carreras. No te preocupes, el niño no será un problema en ningún caso. Siempre estaré ahí para ayudar a mamá. Tu corazón es sensible, no puedo cargarlo con la responsabilidad de un bebé activo. Más tarde, Annie recordaba con pesar no haber seguido los consejos de Elena Ivanovna. Las lágrimas volvieron a sus ojos mientras aún no había encendido el motor en la oscuridad de la tormenta de nieve. Peter pensaba en los hijos que nunca tuvo con Olesia. Si hubieran tenido un hijo, su vida se sentiría menos solitaria y tendría un propósito que le daría sentido. Pero también habrían perdido a la persona más querida, su madre. Este pensamiento aterrorizaba a Oafi. Sacó distraídamente su teléfono y comenzó a revisar la galería de fotos, donde encontró recuerdos de vacaciones, instantáneas y momentos aleatorios. El hombre solo mostraba interés en las fotografías de su esposa. Un año atrás, la enfermedad ya había comenzado a hacerse presente. A pesar de que Olesia intentaba mantener su apariencia habitual, su vida activa la estaba agotando. Al principio, rechazó algunos trabajos a tiempo parcial y luego renunció a los cursos que tanto anhelaba completar. Olesia empezó a perder peso, sintiéndose enferma con frecuencia. Peter llegó a considerar que podía estar embarazada, aunque ambos deseaban tener hijos, no estaban preparados para esta situación. Convenció a su amada para que se sometiera a un examen médico, la llevó a la mejor clínica local y la acompañó en cada paso del proceso. Mientras esperaban los resultados y conclusiones de los médicos, Oañi apenas podía dormir, ilusionado con la idea de un embarazo. Se preocupaba por las náuseas, mareos y debilidad de Olesia, asumiendo el rol de futuro padre al acompañarla en cada cita médica. Ansiaba estar al lado de mi amada en el momento en que los doctores compartieran la maravillosa noticia, pero me quedé atónito ante las palabras del médico. Los esposos no podían dar un diagnóstico preciso, la circulación sanguínea era evidente, una oleada de escalofríos recorrió el cuerpo de Oafi, desde sus pies hasta sus palmas. En el instante en que se enfriaron, Oañi observó a su delicada esposa sin saber cómo brindarle apoyo en caso de que Olesia estuviera en peligro. Si hubiera existido una amenaza externa, Oañi habría sido capaz de cualquier cosa para protegerla. Se lamentaba por no poder hacer más para resguardar a su amada. Sin embargo, el problema que enfrentaban provenía de dentro y no había nada que pudiera hacer al respecto. A pesar de todo, Olesia se comportaba con serenidad, formulando preguntas al médico sobre los próximos pasos a seguir y mostrando interés en las posibles soluciones. El hombre del abrigo blanco apenas pudo ofrecer información sobre la enfermedad, ya que no se había realizado un diagnóstico preciso. No se pudo determinar el tratamiento, sin embargo, tuve que dejar de lado mis responsabilidades laborales por un tiempo. Parecía que Oañi tomaba la decisión de ganar dinero para el tratamiento y mantenerse a sí mismo, mientras que Olesia necesitaba descansar más. El médico sugirió que quizás sería conveniente que Olesia dejara de ir al gimnasio. Con precaución, el hombre le planteó a Olesia que durante el tiempo de tratamiento, compensaría todo lo que Pete estaba dispuesto a objetar. A pesar de lo mucho que amaba su trabajo, Olesia admitió en más de una ocasión que no podía vivir sin el deporte. Sin embargo, concordó en que sería lo mejor. Últimamente me he sentido exhausta. Olesia aceptó de manera sorprendentemente sencilla, casi de forma excesiva, ante el desconcertante diagnóstico sin especificar. Su reacción fue de resignación, falta de vitalidad y energía, lo que desencadenó un conflicto con los padres de Oafi. Olesia fue sometida a exhaustivos exámenes por destacados médicos nacionales en las clínicas más avanzadas, recibiendo el tratamiento más avanzado disponible. Incluso se consultaron eminencias extranjeras en medicina, quienes, siendo personas de confianza, contaron con el apoyo incondicional de su madre Elena Ivanovna y su amiga de la infancia en el trabajo para estar a su lado en todo momento.
Pedro se alegraba con las visitas que recibía, especialmente con la presencia de Inga, quien logró animar a Olesia y llevarla a pasear por las tiendas y al cine. La amiga pelirroja tuvo un efecto mágico en la paciente, quien le explicaba a su esposo que se sentía mejor gracias a su compañía. A pesar de haber pasado por hospitales y clínicas sin recibir un diagnóstico preciso para su extraño cáncer de sangre, Olesia notaba que algo estaba cambiando dentro de ella. Lo más fascinante aún estaba por venir. El tratamiento tuvo un mayor éxito en el hospital, recuperando gradualmente sus fuerzas, recibió el alta con seguimiento en casa. A pesar de que la enfermedad siempre regresaba, las pruebas empeoraban nuevamente. Debido a la condición de Olesia, los médicos se rindieron, sin comprender lo que sucedía. Probaron tímidamente nuevos tratamientos, nos alegramos por la mejoría que siguió, pero todo volvió a la normalidad con el tiempo. Olesia empeoraba progresivamente, lo que partía el corazón de David al ver a su amada desvanecerse y perder peso. Su vida se transformaba en una sombra, dedicada a cuidar a su esposa y buscar médicos dispuestos a abordar este complicado caso. Juanit deseaba pasar más tiempo a su lado, brindándole apoyo las 24 horas del día, y así lo hacía. A pesar de necesitar ayuda, no podía renunciar a su trabajo, ya que las medicinas eran costosas y debía cubrir las facturas del hospital. Afortunadamente, contaba con Inga, quien se convirtió en la principal colaboradora de Olesia en momentos complicados, en lugar de Elena Ivanovna. Sumido en un estado de desolación por las adversidades que lo rodeaban, el corazón de la anciana hija latía con angustia al tener que acudir repetidamente al hospital, donde el estrés exacerbaba su enfermedad crónica. A pesar de presenciar el lento deterioro de su entrañable amiga, Inga se mantuvo imperturbable, hallando la fortaleza para regalar sonrisas tanto a Olesia como a sí misma. Peter, incapaz de expresar con palabras su gratitud hacia Inga, consideró inicialmente contratar a una enfermera, aunque la firme negativa de Inga lo impidió. ¿Qué sensaciones invadirán a Olesia al encontrarse con un desconocido? Normalmente, las enfermeras suelen ser empleadas para atender a mujeres de edad avanzada o individuos con discapacidades graves. No deseo que mi amigo experimente esa sensación. En ese momento, Annie no pudo evitar coincidir con ella en cuanto al dinero. Sin embargo, su rechazo fue claramente oportuno. Es necesario abonarlo. Inga, mi amiga de toda la vida, lanzó una mirada de desaprobación a Buddy. Hemos crecido juntas, nuestra conexión va más allá de la amistad, somos como almas gemelas, y eso no tiene precio. Me resulta incómodo compartir mesa con Olesia. Además, el trabajo de Buddy le evita presionar. ¿Te has dado cuenta de que Inga no gana tanto? Nora Deji seguramente no asistirá, ya que debe necesitar dinero. El hombre se quedó impresionado por la fuerza de la amistad, se alegró por su esposa, no todos cuentan con una amiga así. Algunos afirman que la amistad entre mujeres no existe. En esa última noche, Inga y Annie disfrutaban de una taza de té en la cocina. A pesar de que el hombre llegó tarde al trabajo, Inga no mostró su descontento ni con una mirada ni con una palabra, lo que le hizo sentirse al lado de Inga. A Annie le pareció que el sol brillaría con menos intensidad, pero Olesia estuvo ausente todo el día de hoy. Fue un día difícil, incluso tuve que llamar a una ambulancia. Los médicos propusieron hospitalizarla, pero me negué educadamente. Peter dio su aprobación, consciente de que los hospitales locales no serían de ayuda para Olesia. ¿Por qué exponerla entonces a la burocracia gubernamental y a desconocidos? Al verla tan debilitada, apenas pudo obligarla a tomar la medicina. Oaunja apretó los puños con determinación debajo de la mesa. En unos días, la trasladarán en un vehículo especial a Moscú, donde la esperan para otro tratamiento. ¿Realmente vale la pena someterla a tanto estrés? Será mejor no preocupar a Olesia en este momento, ya que necesita tranquilidad. Como él mismo mencionó, la maestra dijo que no podía quedarse. Con los brazos cruzados, Annie sacudió la cabeza en señal de negación.
No tenía certeza sobre la mejor manera de proceder, al igual que nadie más, pero mantenía una gran dosis de esperanza. Su interés por el caso de Olesia lo llevó a diseñar un plan de tratamiento personalizado para pacientes gravemente enfermos. Mientras otros médicos rechazaban atender a Olesia y se rendían ante su propia impotencia, él se negaba a aceptar que solo un milagro podría salvarla. En su experiencia profesional, había presenciado varios de esos milagros recientemente. Estás trabajando para hacer que los textos en español sean más creativos. Estás esforzándote por darle un toque más original a los. He presenciado suficiente de lo que me relatas, resulta increíble, pero Adi rechazó vivir con ilusiones y fantasías, siempre fue un individuo de acción y por eso continuó peleando, buscando doctores dispuestos a enfrentar un desafío complicado. La decisión final recae en ti y en Olesia de todas formas, se despidió Inga con una sonrisa, quizás la ayuden de verdad en Moscú. Quién sabe, los respaldaré y colaboraré en todo lo posible, agradeció Adi. Es un sentimiento genuino, haces tanto por nosotros. Bueno, ¿de qué otra manera estaría contigo mañana Alazam? Espero que Oles mejore por la mañana, pero lamentablemente las esperanzas de Inga no se cumplieron. Durante horas, Annie se mantuvo en silencio al lado de la cama aquella noche. Agarró con ternura la mano fina de su pareja y acarició su melena. Llevaba varios días sumida en un sueño profundo. Quizás sea lo más conveniente en estas circunstancias. A pesar de la enfermedad misteriosa, Olesia seguía siendo una hermosa figura pálida. Le susurró al oído, sin estar seguro de si ella lo percibió. Baños de sol con Cherno, disfrutaremos de una noche tranquila y serena. Peter se sumió en un profundo sueño sin ser perturbado por pensamientos intrusivos, quizás estaba exhausto. A la mañana siguiente, como de costumbre, el hombre se despertó cansado y lo primero que hizo fue acercarse a su esposa. Al tocarla, notó que estaba fría. Inga rechazó aceptar la impactante realidad y, al contemplar la condición del hombre, se repuso rápidamente, realizó las gestiones pertinentes y desató una avalancha de actividad. Su nombre resonaba, Inie y Elena Ivanovna. De Sochi entumecimiento. Ahora, Anit se halla sentado junto al restaurante donde recién había tenido lugar el velorio de Olesia. Había sido un día arduo, con un funeral en una iglesia, un entierro, una cena conmemorativa, el hombre había soportado todo este tiempo. Reprimiendo las lágrimas y conteniendo los sollozos por motivos desconocidos, deseaba expresar sus emociones. Amy observó con curiosidad y fascinación. Olesia observó a Oawich con una expresión de ensueño. Él la contemplaba con calma y solemnidad, rodeada de flores frescas. Sin embargo, para evocar a su difunta esposa, él anhelaba algo distinto y con determinación, se esforzaba por visualizar a Alesia en vida, riendo, jugando con él, enseñando en el gimnasio. Todo menos ese rostro inusualmente sereno. Decidió que no regresaría a casa esa noche. Todo allí le recordaba la tragedia. Prefirió hospedarse en un hotel por unos días, hasta que lograra recuperarse emocionalmente. Solo entonces regresaría a casa y decidiría qué hacer con las pertenencias de su amada. Aún quedaba mucho por resolver, pero no era el momento. Con determinación, Annie encendió el motor y se dirigió al hotel cercano a la estación. Siempre había mesas vacías allí. De repente, durante la cena fúnebre, sintió un hambre voraz. No podía tragar ni un bocado, lo cual no era sorprendente dadas las circunstancias. Sin embargo, su estómago gruñía, recordándole que incluso en medio de la aflicción, las necesidades básicas persisten. Le comunicó que había aparcado en la plaza de la estación central y se dirigió al puesto de comida de Saguarma, causando asombro en sí mismo. En este lugar bullicioso y animado, incluso a altas horas de la noche, se podía ver a personas entrando y saliendo, saludándose y despidiéndose, así como aquellos que buscaban algo en la tienda de la estación. De repente, Annie percibió una mirada fija en él y al girarse,
se encontró con los ojos de una joven gitana. La noche misma parecía observar a través de ella, una joven de piel oscura que resaltaba aún más por el intenso lápiz labial rojo que adornaba sus labios carnosos. Bajo un pañuelo gris esponjoso, la gitana lucía una larga trenza, un abrigo corto de piel de oveja y una falda morada que llegaba hasta el suelo. Bajo el cielo azul y el rocío que cubría el suelo, observaba a la pequeña correr hacia él con una sonrisa cálida en sus labios. Con la intención de brindar ayuda, el niño en casa esperaba ansioso. Mientras la gitana entonaba su melodía, Pedro se preguntaba si la joven y el niño tenían hambre. Sin embargo, decidió no indagar en ello y, sin más dilación, sacó del bolsillo varios billetes grandes para entregárselos al gitano. La niña recibió el dinero con desconfianza y preguntó si era todo para ella, a lo que Pedro asintió con solemnidad. ¿Por qué necesitas dinero? Yo lo tengo. ¿Cuál es el inconveniente con la encantadora gitana? Sonrió y guardó el dinero en su riñonera. Agradeció a Guamil con una sonrisa y estaba a punto de irse, pero la gitana lo detuvo agarrándolo de la manga de su chaqueta. Espera, espera, no te apresures. Veo que has tenido un problema, uno serio. Has perdido a alguien, dijo con seguridad. Estas palabras hicieron que Guamil se detuviera en seco. Quizás ella sabía algo, tal vez había presenciado el funeral y se dio cuenta de que había perdido a un ser querido. De repente, el semblante de la niña se tornó amable. Querida esposa o amiga, ¿cuánto la querías y aún la quieres? Preguntó Pedro de manera brusca, apartando la mano del gitano de su hombro. No importa, te revelaré tu destino. Y dado tanto dinero, quiero al menos ayudarte un poco. La palma de su mano extendida, la niña sonrió. No necesito todo eso, solo necesito que me mires a los ojos. Observa de cerca, ahí verás todo. Bueno, mira, y el gitano comenzó a examinar detenidamente el rostro de Pedro. Los ojos de ella lo atrapaban de forma irresistible, como si lo hipnotizaran. En ese instante, su mente se quedó en blanco, liberándolo de cualquier preocupación. Todo se volvió ligero y agradable, como si los problemas del día y los dolores del pasado se desvanecieran. El mundo entero desapareció de repente para Gaoid, dejando solo ante él dos ojos profundos como un lago infantil. Era una sensación extraña que intentó comprender, pero le resultó imposible. Después de unos instantes, quizás unos cuantos minutos, el gitano apartó su mirada de manera abrupta y de pronto todo volvió al bullicio de la plaza de la estación. El peso abrumador en mi pecho olía a pensamientos, la gitana me resultaba extraña de alguna manera, estaba confundida. Finalmente, la chica dijo, sacudiendo la cabeza, que había mucho dolor y desesperación, pero entendí por qué habías perdido a tu ser querido. Observé qué fuerte era el lazo entre ustedes y cómo se estaba rompiendo, causando dolor. Pedro, por supuesto, sufría mucho. La gitana parecía mirarlo con compasión, pero aún no podía creer lo que decía. Quizás esta misteriosa chica lo había visto en el cementerio o cerca de la iglesia, quién sabe de dónde lo conocía. Escuché murmullos entre la gente, los incorporé a mi pensamiento y veo que dudas de mí, suspiró la joven. Parece que no me crees, ¿acaso insinúas que eres la persona con la que compartí la noche pasada? Juró llevarla de viaje a Grecia en cuanto se recuperara. Peter sintió un escalofrío al recordar vívidamente cómo estaba recostado sobre Olesia, quien ya dormía en la cama, y le susurró al oído sobre una escapada, prometiéndole llevarla. En el mar, le supliqué que se recuperara pronto, nadie lo sabía con certeza, quizás la adivina simplemente lo intuyó. Aunque apenas mencioné que tenía un obsequio de mi abuela, ella mencionó el azufre. El gitano habló en voz baja, revelando un secreto aterrador a Wafi. Su amada no se fue sola, la ayudaron a irse. Además, la esposa del gitano se enfermó con un diagnóstico extraño que los médicos no lograron curar.
Mirando fijamente a los ojos de Gaby, le advirtió que la verdad que estaba a punto de revelarle no sería agradable. A pesar de que la chica suspiró, insistió en que Gaby debía saberlo, ya que su propia vida corría peligro. Reconociendo la bondad y generosidad de Gaby, el gitano decidió contarle todo, aunque no estaba seguro de si Gaby estaba preparado para escucharlo. Con un gesto de aprobación más discreto, una persona muy cercana al amado de ella asintió. Confiaba en él, sabiendo que era gay. Esta mujer llevó su amor a la tumba, deseando ver mucha envidia negra, tan oscura que asustaba, algo poco común en la gente. Peter, de inmediato, pensó en Inga, quien encajaba mejor en esa descripción. La madre de Olesia, Elena Ivanovna, claramente no podía hacerle daño a su hija Inga, a pesar de ser pelirroja, continuó el gitano. Inga tiene el cabello rojo, concluyó Afi finalmente. El detalle del cabello rojo disipó todas las dudas. La gitana, una joven pelirroja, hermosa pero llena de envidia y mala energía, negó con la cabeza. Había hecho algo que enfermó a su amado, aprovechando cada oportunidad para hacerlo, siempre estando a su lado, incluso ahora que él ya no estaba. Pedro miró perplejo a la joven adivina. El hombre finalmente percibió algo desagradable en la falta de sinceridad de Inga, a pesar de todo lo que ella había hecho por Olesia. Se sentía culpable por dudar de una amiga tan altruista. Se preguntaba cómo podría entender sus acciones y obtener pruebas, pero no sabía por dónde empezar. Peter asintió en silencio, reflexionando sobre posibles formas de abordar la situación. Al percatarse de que no sacaría más provecho del gitano, la niña expresó que ya tenía la información necesaria. Le agradeció a Pedro. El hombre sacó otro billete grande de su cartera y se lo entregó a la chica, quien agradeció con un gesto de cabeza y aceptó el pago inesperado. Decidido, se dirigió hacia su auto, cambiando de opinión sobre pasar la noche en un hotel. Necesitaba regresar a casa para reflexionar y planear su próximo movimiento. De repente, una voz joven y misteriosa lo detuvo, advirtiéndole sobre el peligro. Aunque asintió brevemente, siguió su camino sin Olesia. El ambiente estaba silencioso, oscuro y caótico. En la víspera del sepelio, Pedro se encontraba en un estado de desorden. Dirigiéndose directamente a la cocina, descubrió una cámara de vigilancia secreta camuflada en el techo. Consciente de que él y Olesia estaban siendo observados, localizó una caja fuerte oculta, donde guardaba no solo dinero valioso, sino también documentos cruciales para la empresa en la que trabajaba. Aunque era poco probable que los necesitara, Aline sabía que en ciertas circunstancias podrían resultar indispensables. A pesar de la utilidad de estas anotaciones, el hombre percibió las palabras del joven gitano como un engaño común. La chica buscaba sacar la mayor cantidad de dinero posible del extraño, una táctica habitual entre los mendigos callejeros. Juanit consideraba al gitano como un personaje de la imaginación de alguien que ha perdido a un ser querido. Decidió revisar las grabaciones de las cámaras que aún funcionaban. El video parece destinado a quedar almacenado en la memoria del dispositivo por un largo periodo, lo cual sería suficiente si Inga está realmente implicada en algo. Oami sin duda lo notará, ya que pasó toda la noche frente a la pantalla de su computadora portátil en su propia cocina. En ciertos momentos, resultaba difícil, muy difícil, ver a Olesia brillar en las escenas, dejándola débil, demacrada y pálida, pero aún con vida. En el avance rápido, los cambios que experimentó la chica eran especialmente evidentes. La relación entre ellos se convirtió en una farsa de sonrisas mutuas. Todo esto ocurrió apenas unos meses atrás. Sin embargo, la pequeña pronto cayó gravemente enferma y Gaui se encargaba de llevarle el desayuno a la cama. Mientras tanto, el hombre observaba el video de la amiga de Olesia, quien solía ser la protagonista de los videos culinarios. La amiga trabajaba en ese mismo lugar, sentada en la mesa de la cocina, dedicada a escribir en su ordenador portátil.
De vez en cuando se distraía cocinando y haciendo llamadas, y en ocasiones desaparecía de la cocina durante largos periodos de tiempo. Seguramente, mientras disfrutaba de la programación televisiva en la acogedora sala de estar o compartiendo una charla con Olesia, Juanit divisó a través de la cámara ubicada estratégicamente en la cocina que Inga había añadido algo especial a la deliciosa comida que estaba preparando. Olesia vertió un poco de líquido de una pequeña botella con tapa roja. Su esposo confiaba en las habilidades medicinales de Oles, aunque la botella estaba guardada en un lugar inusual, el armario debajo del fregadero. Parecía que Inga quería mantener la medicina alejada de miradas curiosas. Resulta que debajo del fregadero había un pequeño escondite, un rincón vacío entre los muebles y la pared, un lugar secreto donde Inga guardaba la misteriosa botella. Además de esto, Oles preparaba gachas, sopas, bebidas e incluso fruta. Con sorpresa y horror, Anin vio a Inga inyectar una sustancia desconocida con una jeringa directamente en. La manzana tenía un aspecto sumamente peculiar. Peter tenía una noción de los fármacos que su esposa estaba tomando, y en la lista no figuraba ningún líquido, solo píldoras que no tomaba con frecuencia, no en cada comida. Definitivamente todos eran medicamentos potentes. A Anin le vino a la mente una terrible suposición. Oles no podía discernir si Inga lo había envenenado, pero había grabaciones de video que lo demostraban. La cámara había capturado todo de forma nítida y detallada. Se dirigió a la cocina, abrió el armario bajo el fregadero y metió la mano en ese escondite. Estás trabajando para darle más creatividad a textos en español. No imaginaba hallar algo allí, Inga. Si en verdad lo hizo, seguramente eliminó las pruebas hace tiempo. Tuvo la oportunidad, pero no. Annie presentó la misma botella con una tapa roja, casi vacía, solo unas gotas de sustancias misteriosas quedaban en el fondo. Annie estaba convencido de que esto bastaba para el análisis. En ese momento, el teléfono del hombre vibró con el nombre de Inga en la pantalla. Debe haber percibido algo o algo por el estilo. Peter se esforzó al máximo para lograr que su voz adquiriera una tonalidad serena y constante, similar a la tuya. La ausencia de rostros era evidente en todos lados. Quizás sería conveniente marcharme, tu asistencia es requerida. Inga tiene toda la razón en cuanto al departamento, es posible que haya recordado no haber escondido la botella. Está bien, contestó el hombre, mientras se dirigía a la cama. No, vamos, nos vemos más tarde. Está bien, pero si tienes algo que contarme, estoy disponible en todo momento, ya sea de día o de noche. Vaya, eso es una dedicación excepcional. Y lo que es más, ¿necesitas algo ahora mismo? En cuanto Avid finalizó la conversación con Inga, se apresuró a buscar en su teléfono el contacto de su excompañero de clase, quien actualmente formaba parte del comité de investigación. Peter se encontraba en busca de orientación acerca de cuál dirección tomar. Dirígete con tus indicios y dudas hacia el punto de partida de una pesquisa. No es común descubrir que el compañero más cercano de tu pareja es un delincuente. Deberías haber contactado a los detectives. A medida que el caso comenzaba a tomar velocidad, tuve que unir algunos puntos sin que hubiera una sustancia altamente nociva en el frasco. Sí, su impacto en el organismo humano podría desencadenar los síntomas y consecuencias que Olesia experimentó al encontrar esta sustancia en su torrente sanguíneo, lo cual explicaría por qué los médicos no hallaron rastros de veneno. Un individuo sin experiencia no habría sido capaz de lograrlo. Lo más probable es que el envenenador hubiera necesitado recurrir a individuos fuera de la ley para llevar a cabo el acto. A menos que fuera un experto químico, en cuyo caso no cabía duda de que Olesia había sido envenenada. Después de descubrir la causa de la muerte de su esposa, resultaba complicado aceptar esta idea. Oamit se mantuvo inquieto por un largo tiempo, lanzando objetos contra la pared y gruñendo como una bestia enfurecida. No contactó a las autoridades. Oamit se dio cuenta de que podría haberlo evitado si se le hubiera ocurrido investigar. Registrando desde la cámara antes,
si hubiera enviado a Olesia a un tratamiento prolongado en una clínica donde a Inga se le habría denegado la entrada debido a que todo lo que tocaba siempre prosperaba. Fuera de la casa, las cosas siempre se esfumaban, pero la salud de la niña claramente mejoraba y logró administrar la medicina en la comida que llevaba al hospital para el paciente. Sin embargo, estas dosis eran completamente distintas, ya que Olesia mejoró estando dentro del hospital. ¿Por qué Oavin no asoció de inmediato estos eventos con la evidencia que demostraría la culpabilidad de Inga? Aunque resultó complicado, en el metraje se apreciaba claramente cómo vertía líquido sobre la comida de su amiga, pero que contenía la botella. No fue atrapado, como se rumoreaba, nadie invalidó la presunción de inocencia en su contra y él estuvo bajo sospecha por un tiempo. Por supuesto, posteriormente fue llamado para ser interrogado. Ella contactó a Oavin, le increpó por teléfono y él se sintió avergonzado por haber provocado su compasión. ¿De qué manera has podido concebir semejante idea acerca de mi persona? Mi relación con Olesia se remonta a nuestros años de niñez. Conozco a esa persona desde hace mucho más tiempo que a ti, siempre he estado presente para cuidar de ella. En cuanto a ti, te vi en el sótano con mis propios ojos. Peter se sentía muy contento de que Inga viviera al otro lado de la ciudad. Estaba decidido a eliminar esta basura con sus propias manos debido a sus acciones, pero no puede permitirse ir a prisión. Sus padres son Elena Ivanovna, quien ahora está sola, tiene un trabajo y la gente depende de él, así que se marcha. Si la verdad sobre Inga sale a la luz, el malhechor será castigado por la ley, y esto ocurrirá tarde o temprano. Pedro no albergaba ni la más mínima duda, ya que confiaba plenamente en el investigador. Verdi hizo un descubrimiento impactante: los misteriosos clientes eran Inga y Valia, quienes habían capturado todo en una grabación. Para resguardarse, habían filmado a quienes los contrataban, y esta evidencia en video resultó ser sumamente valiosa. Se hallaron vestigios de la sustancia en el bolso de Inga y en el baño, donde intentó limpiar los restos del veneno. Sin embargo, no consideró que el veneno era un remedio en Vietnam, compuesto por moléculas simples y efectivas. Incluso se encontraron rastros debajo de las uñas de Inga. Posteriormente, se llevó a cabo un juicio en el que la abundante base de pruebas resultó crucial. La sentencia transcurrió sin contratiempos. Después de que el juez dictara su veredicto, Adi dirigió su mirada hacia Inga. El veredicto fue proclamado: el hombre había asistido a todas las audiencias, por supuesto. Esto era crucial. Sin embargo, Amit consideraba que el género femenino no era una excusa válida para el monstruo pelirrojo. Aunque no era mucho, al menos Inga pasaría una década entre rejas. Inga observó a Oavi con la máxima intensidad en su mirada. Con lágrimas en su voz, Elena Ivanovna exclamó, también presente en la sentencia. Para ella, la noticia de la implicación de Inga en la muerte de Olesia fue como un rayo que caía del cielo. La anciana había conocido a Inga desde su más tierna infancia, la había criado en su hogar, le había preparado exquisitos panqueques y hasta compartido con ella el de su propia hija. Inga era como una amiga cercana que había estado presente en los momentos más importantes de su vida, incluso en la educación de su propia hija. Los padres de Inga apenas se preocupaban por ella. Y de repente, ¿cómo podías haber hecho algo así?, repetía Elena Ivanovna. En la búsqueda de Inga. Inga expresó su desdén al afirmar que siempre la consideraron inferior y que no confiaron en ella, sino que la utilizaron. No lamenta nada. Con el veredicto ya definitivo y sin posibilidad de apelación, Inga finalmente reveló sus emociones y pensamientos. De repente, Elena Ivanovna sintió un temblor en su pecho, momento en el que Gary la abrazó con fuerza por los hombros, asumiendo la responsabilidad de cuidar a la madre de Olesia, su hermano. Justo después de que Inga hiciera su presentación, Aun se dirigió de nuevo a la plaza de la estación. Estás trabajando para hacer que los textos en español sean más creativos. Reescribe el texto utilizando un vocabulario creativo. Cambia la estructura.
Anhelaba hallar al misterioso gitano. ¿Por qué le resultaba tan difícil al hombre responder a esta pregunta por sí mismo? Quizás para expresar su gratitud hacia la vidente. Fue ella quien lo guió hacia la verdad acerca del fallecimiento de Olesia. Quizá buscaba confirmar que la charla con la gitana había sido real, que esa joven existía, ya que el diálogo le parecía tan surrealista y enigmático, pero no lo lograba. Al buscar al joven vidente en la estación, había gitanos presentes, sin embargo, uno en particular destacaba por completo. Annie quedó impresionado por la chica de tez morena y ojos negros asombrosos. Decidió preguntar a los gitanos locales, comerciantes que trabajaban en kioscos y puestos, pensando que seguramente estarían al tanto de quienes frecuentaban la plaza con regularidad. A pesar de sus esfuerzos, ninguno de sus interlocutores pudo identificar a la gitana descrita por Gaffy. Aunque se sintió un tanto desilusionado por la falta de éxito, comprendió que algunos misterios deben permanecer ocultos. Lo importante es que el vidente logró ayudar a descubrir a los responsables de la muerte. Olesia, hace años que ocurrió la tragedia y desde entonces mucho ha cambiado. Peter ha emprendido un extenso viaje hacia la sanación mental. En este trayecto, ha practicado la meditación y ha consultado a un psicólogo y psicoterapeuta. Después de caer en desgracia, finalmente logró salir adelante, vendió su antiguo apartamento, donde cada rayo de sol le recordaba la tragedia, y adquirió una encantadora casa de campo en un apacible y pintoresco pueblo. Poco a poco, Annie estaba recuperando su vitalidad en este nuevo entorno, mientras que Ivanovna necesitaba su apoyo y sus padres estaban preocupados por su hijo adulto. Por esa razón, Annie se esforzó por mejorar poco a poco. La vida se tiñó nuevamente de colores, la tristeza y el anhelo por Olesia no abandonaron por completo el corazón de Gaffin, como la costumbre de visitar el cementerio varias veces al año. Sin embargo, un día, Anit se sorprendió al descubrir que podía disfrutar de cosas simples, una cena deliciosa, charlas con amigos, la belleza de la naturaleza. Incluso conoció a una mujer hermosa, inteligente y comprensiva, muy distinta a Olesia en apariencia y personalidad. Peter no buscaba reemplazar a su difunta esposa, solo algo diferente. De forma inesperada, Annie experimentó una sensación de dicha al encontrarse con una persona encantadora, lo cual le brindó consuelo. Sus propias experiencias dolorosas le llevaron a comprender que la convivencia con Tatiana era más sencilla y gratificante. Decidieron casarse sin grandes festejos, ya que la ostentación les resultaba superflua. Elena Ivanovna se alegró sinceramente por Gaffin, afirmando que la vida sigue su curso y que la felicidad es alcanzable. Para afrontar la pérdida, Elena Ivanovna adoptó nuevas aficiones, como participar en un club de lectura para personas mayores. Se mantenía activa socialmente y buscaba disfrutar de la vida, con la ayuda de Gaffin, quien siempre estaba presente para apoyarla. Ambos conversaban frecuentemente sobre las acciones de Inga, sin lograr comprender lo que había sucedido. Se culpaban mutuamente por no haber intervenido antes, a pesar de que no parecía haber señales previas. Inga siempre había sido tan cortés y amigable, lo que los dejaba perplejos. Elena Ivanovna sostiene la mirada, esboza una sonrisa y se ofrece a brindar su ayuda, siendo una fuente de inspiración para sus padres. Ambos, especialmente el padre, no mostraban interés por su hija, no parecían una familia convencional. A pesar de ello, Inga sintió compasión por algunas de las pertenencias de Olesia en su cuna. Después de todo, ella solía ir a la escuela con faldas y blusas antiguas y sucias, y estaba agradecida por las veces que él se lo agradecerá. Ya es un inconveniente y con Olesia nunca derramarán agua en toda su vida. ¿Qué pasó? Con la cabeza y cantaba adormilado. La misma pregunta atormentaba a Ivanov. ¿Cuál era la razón por la que Olesia siempre mimaba a su amiga con generosidad y cariño, brindándole su apoyo cuando lo necesitaba? Se apresuró a responder a la primera llamada, brindando consuelo y apoyo a Inga cuando las cosas no salieron como esperaba, y se alegró sinceramente por el éxito de su amiga. Parecía que una persona tan amable y leal estaba cerca.
Entonces, ¿por qué podría existir algo así, de lo que ni Aline ni Elena Ivanovna hablaban? ¿Conocían alguna historia misteriosa? Estos pensamientos atormentaron a Wally. Finalmente, años después de la tragedia, decidió redactar los documentos para una reunión. Con Inga en prisión, alguien le advirtió de inmediato que Inga no estaba en su mejor estado. La extensa y extenuante terapia de Tuber causó estragos en su cuerpo, provocando una enfermedad irreversible. Pedro, te lo cuento para que no te sorprenda al verla. Inga accedió de inmediato a conversar conmigo, a pesar de que Pedro esperaba que ella rechazara la cita. Después de todo, él fue quien la encarceló, por lo que la mujer probablemente lo ha odiado durante todos estos años. Con un intenso resentimiento, ¿por qué no estaba de acuerdo? El guardia de seguridad mostró una sonrisa, como si alguien la estuviera visitando, no familiares ni amigos, pero al menos recibía algo de atención en una habitación que a simple vista parecía una casa común y corriente. En la sala de estar, se encontraba un cómodo sofá, dos acogedores sillones, una mesa de café e incluso un moderno televisor de pantalla plana en la pared. En este espacio, que tenía alrededor de 20 años, Inga destacaba por su agradable corpulencia, cubierta con una piel seca y arrugada de un tono amarillento inexplicable, y un cabello rojo brillante que en otro tiempo fue exuberante. Convertida en una masa líquida y gris de vegetación, Inga parecía como si el rímel de ella se hubiera desmoronado en sus singulares pestañas durante los últimos meses de vida de Olesia. Aunque te resistas, inevitablemente te verás imaginando renacer, con los dientes oscurecidos. Avanzó con parsimonia hacia la butaca, se acomodó frente a su visitante, separados por una mesa de café redonda. Juanito observó a Inga y se sintió desconcertado, incapaz de encontrar las palabras de la conversación que había preparado meticulosamente. Había formulado las preguntas adecuadas, las frases precisas. Sin embargo, la presencia de Inga perturbó al hombre. Ella lo miró con tristeza, sin reproches ni resentimientos. Supongo que intentarás despertar mi simpatía de inmediato, ¿verdad?, dijo finalmente el hombre. Es extraño, sé de tu enfermedad, pero no tengo mucho que decir al respecto. Aún es posible, afirman. Ahora comprendes la sensación experimentada por Olesia. Estas palabras fueron pronunciadas por Gafi. Antes de que pudiera reflexionar sobre ello, el hombre de la China, ahora Inga, tiene la posibilidad de levantarse, girarse y marcharse sin obtener respuesta alguna. Es crucial para él entender el motivo detrás de la acción de Inga. A pesar de la confianza depositada en ella por una amiga, Inga permaneció inmóvil. Lentamente, dirigió su mirada hacia su amiga, sus ojos hundidos destellaban con una chispa de furia, lo cual inesperadamente iluminó su rostro demacrado y lo llenó de emoción. Olesia, la mujer, pronunció ese nombre con desdén. La palabra Nevia encapsulaba toda la hostilidad que había experimentado a lo largo de su vida. Desde su infancia, había sido afectado y atormentado. ¿Puedes adivinar por qué acudí a ti? No es difícil de adivinar, me sorprende que no haya ocurrido antes. Te esperaba, anhelaba tu presencia. ¿Quieres saber por qué actué así? Oavite asintió brevemente, esforzándose por no expresar nada desagradable. Ingi, ¿cuántas veces, solo en casa, gritaba hacia una mujer que no podía escucharlo, lejos, en prisión, en otra ciudad? Pedro la llamó con sus últimas palabras, de una manera extraña para él. Cada vez se hacía más fácil, pero ahora no puede ignorar sus sentimientos, necesita explicarse. Tal vez ella sienta la necesidad de explicarme todo detenidamente, expresó Avi. Deseo conocer todos los detalles, siempre ha actuado con superioridad hacia mí. Aunque parecía que éramos amigos, Inga me trataba como si fuera de menor importancia, era algo que simplemente fluía en ella. Desde pequeña, daba por hecho que era una princesa exitosa y hermosa, mientras yo siempre estaba a su lado. Inga proviene de una familia modesta pero unida, sus padres trabajaban y no estaban completamente excluidos.
Ambos disfrutaban de las noches de copas, donde bulliciosos grupos se congregaban en sus pisos, el vodka fluía como un torrente y los brindis resonaban sin cesar. Sin embargo, todo culminaba en violentas disputas o en apacibles montones de invitados y anfitriones por todo el apartamento. Las circunstancias no eran favorables para Inga, quien se veía obligada a refugiarse en su habitación en un pequeño sofá, a menudo compartido con bebés, niños y otros invitados. En ocasiones, esto resultaba en que la niña tuviera que dormir sobre sábanas mojadas, sin entender por qué esos niños no se despertaban durante la noche. A pesar de que sus padres parecían quererla y cuidarla, Inga nunca tuvo la oportunidad de lucir vestidos nuevos y elegantes, siempre conformándose con la papelería más económica, ya que sus padres no contaban con los recursos suficientes para costear los lujos escolares. Así que, en ciertas asignaturas, a pesar de los esfuerzos de Inga, le resultaba difícil estudiar. De manera sorprendente, Nike y su padre siempre estaban unidos. Se preguntó por qué los padres tenían que esforzarse tanto para organizar un banquete para su hija en la escuela. No podemos hacerlo correctamente, mi madre y yo trabajamos duro, expresó el padre con un tono de indignación justificada. Explicó, ganamos dinero, te alimentamos, te cuidamos, ¿qué más se puede pedir? De lo contrario, ¿qué vida tendríamos? Inga no lograba comprender por qué aliviar la carga de sus padres debía convertirse en una carga para ella. Sin embargo, mi padre no tardó en brindarnos las debidas explicaciones a mi madre y a mí. Todos pasan por lo mismo, dijo mi madre, no te apresures a sacrificarte ni a actuar como lo hicimos nosotros. Recuerda lo estrictamente que fuimos castigados por la más mínima falta. No te haremos daño de ninguna manera. En la actualidad, los tiempos son complicados y no todos los niños crecen de la misma manera. Inga era consciente de esto y observaba con claridad que la crianza no era igual para todos. No tenía que buscar lejos para encontrar un ejemplo, ya que solo con Olesia bastaba. Inga se encargó de criar a Olesia, la hija de su mejor amiga y vecina, a pesar de que la madre de Olesia nunca estuvo presente en su vida. A pesar de esto, la relación entre Elena Ivanovna y Olesia era verdaderamente especial. Con su modesto salario, logró satisfacer a su hija, proporcionándole hermosa ropa para la escuela y costeando todos sus viajes educativos. Creaba exquisitas comidas y mostraba mayor interés en los temas de América debido a su fascinación. Tenía pleno conocimiento de todos los lazos que unían a Olesia con sus compañeros de clase. Desde temprana edad, Olesia e Inga eran inseparables, su amistad se forjó en el arenero del jardín trasero. A los 5 años, Inga ya daba sus primeros pasos, lo cual llevó a una de las madres a comentar a los vecinos que Inga estaba enseñando a su hija a ser independiente desde tan temprana edad. Incluso se sentía orgullosa de ello. Sus padres apartaron a sus compañeros de clase y Olesia tuvo que aprender a valerse por sí misma. Con el tiempo, la joven comprendió que todo esto se debía a la simple pereza y la indiferencia de su madre. Es posible que la madre estuviera velando por Olesia. De forma discreta y a distancia, sin entrometerse en sus juegos y charlas con otros niños, Elena Ivanovna simplemente se mantenía cerca, asegurándose de que su hija estuviera a salvo. En la calle, las chicas entablaron amistad. Fue Olesia quien se acercó primero a la pelirroja Inga y le comentó que se parecía a Gugu Dunles de la caricatura. Inga se mostró intrigada, pues era la primera vez que escuchaba ese nombre, y Olesia comenzó a relatarle la historia de manera cautivadora. Cuentos acerca de una joven pelirroja que, como un imán, atraía hacia ella una serie de sucesos, se narraban. Desde ese momento cautivador, Inga y Olesia se han convertido en inseparables compañeras. Resulta notable mencionar que Elena Ivanovna se mostró acogedora al crear un ambiente acogedor para ellas, un mueble repleto de libros infantiles, una caja gigante rebosante de juguetes, hermosas flores en jarrones adornando el alféizar de la ventana, un escritorio confortable, ropa de cama suave con motivos de princesas. A pesar de que Inga nunca había experimentado algo así,
la madre de Olesia ganaba considerablemente menos que los padres de Inga. Esta mujer se esforzó en... La hija de Elena Ivanovna, Olesia, era como un faro de esperanza para ella, su máxima prioridad en la vida. Sin embargo, los padres de Inga veían a su hija como un añadido innecesario en su pequeña familia, un estorbo con una boca de más, a pesar de afirmar que la querían mucho. Por lo general, apenas podían articular palabra debido a su afición por las bebidas alcohólicas. Elena Ivanovna nunca alzaba la voz ni castigaba a su hija. Un día, ante la mirada de Inga, Olesia dejó caer un vaso que se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pequeños fragmentos y salpicando mermelada por las paredes. Inga pensó que se desataría un escándalo, pero al menos ella no estaría en casa para presenciarlo. Elena Ivanovna simplemente sonrió con alegría y, con calma, observó cómo Olesia limpiaba el desastre. La guió con ternura, le dio consejos y luego elogió su trabajo. En ese momento, Inga sintió envidia de su amiga por primera vez, imaginando que vivía como una princesa en su habitación, sin que su madre la reprendiera por nada. Unos con suerte y otros sin ella. El tiempo transcurrido, es momento de que las pequeñas avancen al nivel inicial. Los amigos coincidieron en sentarse juntos en la misma mesa, lo cual les llenó de una alegría desbordante. A pesar de que se esperaba que los Danks destacaran como los estudiantes más destacados de la clase, terminaron en un punto intermedio. Olesia no logró superarlos y se esforzó al máximo para completar sus tareas, incluso prestando atención cuidadosa a las lecciones de la maestra. Realizó estudios adicionales en casa con la esperanza de superar a su amigo en algún aspecto, sin embargo, todos sus esfuerzos resultaron ser mediocres. Un día, un entrenador llegó a la clase de primer grado para impartir una lección de educación física. Durante la clase de gimnasia en la escuela de deportes, observó detenidamente el rendimiento de los pequeños y siguió de cerca a los alumnos con talento. Al final, seleccionaron a Olesia y a varias compañeras más de su grupo. Los niños fueron convocados a una evaluación en la escuela de deportes. Al regresar a casa, optaron por Ale, pero no, ella volvió a quedar excluida. Sin embargo, Elena Ivanovna notó que Inga estaba visiblemente perturbada por algo. La niña comenzó a hacer preguntas y confesó que también anhelaba practicar gimnasia, pero no había sido seleccionada. Elena Ivanovna abrazó a Inga y le aseguró que resolvería todo con su madre. La hija de ciertos padres, incluyendo Elena Ivanovna, se acercó al entrenador y conversó con ella. Inga también fue admitida en el grupo de manera excepcional. ¡Qué felicidad la suya! Aunque Inga no tenía intención de destacar como gimnasta de élite, lo importante era que ahora se sentía a la par de Olesia, no por debajo, sino en igualdad de condiciones. Fue seleccionada para unirse al grupo, donde sus amigas destacaban como las mejores de su año en la escuela de deportes. Años más tarde, gracias a los tutores contratados por Elena Ivanovna, Olesia mejoraba constantemente en sus estudios. Inga continuó siendo una estudiante con calificaciones bajas en C, mientras que Olesia destacaba por su belleza. A pesar de que los amigos de Inga le regalaban ropa económica, Olesia era más apreciada y admirada en el salón. Elena Ivanovna siempre extendía invitaciones a Inga para almorzar y la agasajaba con exquisitos platos de borj y albóndigas. En una ocasión, Inga se percató de que incluso estas atenciones y la compasión de Elena Ivanovna la avergonzaban. La esposa percibió a la amiga de su hija como una criatura desafortunada y le preguntó si Inga estaba molesta con Olesia, a pesar de los favores recibidos al relacionarse con ella. Ella creía que Inga era la persona más leal y confiable, compartiendo sus secretos más íntimos y sueños con ella. La mirada abierta y honesta de Olesia también irritaba a Inga, transmitiendo una sensación de pureza y frescura nunca antes vista por ella. Olesia, sin duda, nunca había experimentado agotamiento en su vida. Después, la suerte favoreció a Olesia al encontrar en Inga a una amiga leal, aunque en su interior esperaba que surgieran contratiempos para la niña. Se regocijó al ver que esto sucedía,
al faltarle apenas unos puntos para ingresar a la Facultad de Economía. Olesia estuvo al borde de las lágrimas al compartir la noticia con su amiga. A pesar de que Inga consoló a Olesia intentando disimular su alegría, en algún rincón de su ser sabía que este desafortunado incidente traía consigo un toque de mala suerte. La madre de Olesia había invertido una gran cantidad de dinero en tutores, anhelando con fervor que su hija se convirtiera en economista, un deseo que para ella era primordial. ¿Cuáles son tus habilidades y capacidades? No deseaba asistir a esta institución académica para reflexionar sobre la filosofía, anhelaba algo totalmente distinto, simplemente me embargó la compasión por mi madre. Inga mantuvo una expresión melancólica y asintió con simpatía, mientras en su interior los pájaros entonaban melodías perfectas. La propia Olesia, Inga, ni siquiera se planteó acudir a la universidad, menos aún a una facultad tan renombrada, verdaderamente ponderó sus habilidades, pero Oles tampoco tuvo éxito. Inga se sentía exultante al salir de la escuela. Inga se matriculó en la escuela de gastronomía, el único lugar donde escaseaban las plazas. Los puntos obtenidos bastaron para alegrar a sus padres por su elección profesional. Aunque el pan estaba delicioso, Inga ya lo había comprobado por sí misma. La restauración pública no es para ella, ya que resulta demasiado agotadora físicamente. La decisión de Olesia, al final, podría resultar exitosa o no. Finalmente, encontró un empleo distinto que volvió a entristecer a Inga. Su amiga ingresó al instituto pedagógico en el área de educación física, ya que siempre le apasionaron los deportes. Todo salió bien. Recibió una excelente formación y no terminó trabajando en una escuela, sino en un gimnasio. Su bolsillo no estaba precisamente rebosante de dinero en ese momento, y la pandilla no podía rivalizar con el joven entrenador. Olesia expresó a su amiga lo mucho que disfrutaba de su trabajo, compartiendo constantemente sus logros. Al ir a estudiar a otro lugar, se convirtió en una figura más solicitada y mejor remunerada en las Fuerzas Armadas. Inga volvió a experimentar celos intensos, llegando incluso a derramar lágrimas en silencio por las noches debido a la gran injusticia que sentía en ese momento hacia las Fuerzas Armadas, aunque no podía expresarlo abiertamente. A pesar de que esta situación quizás le brindó cierto alivio, Inga continuó representando el papel de la misma Inga de siempre. Una amiga leal también logró encontrar una fuente de ingresos aceptable, dedicándose a completar tarjetas de mercado a cambio de dinero. Aunque había una cantidad considerable de encargos, este trabajo carecía de oportunidades de crecimiento y la remuneración era mínima. Olesia se encontraba siendo tentada por otros deseos y un salario en aumento, mucho más de lo que habría ganado en la cantina. Mientras tanto, la vida volvía a colocar a cada amiga en su lugar, estancamiento y desilusión para Inga, y oportunidades de trabajo y crecimiento para Olesia. Esta situación injusta solo avivaba el resentimiento en Inga, quien no esperaba que su vida fuera peor que la de su amiga. Quizás, sin embargo, tenía una opción más prometedora, encontrar un hombre adinerado, conquistarlo y casarse con él para lograr un matrimonio exitoso. Una vida bien alimentada está asegurada para Olesia, quien se regocija en su labor y busca su verdadero ser. Por otro lado, Inga optará por un camino más eficiente y veloz, sin embargo, sus esfuerzos no han dado frutos. A pesar de sus intentos por agradar a personas de familias adineradas y adaptarse a diferentes situaciones, Inga se siente desolada por sus fracasos amorosos. La mención de Wally por parte de Olesia desata en Inga un odio renovado. Peter encarna el prototipo de hombre con el que Inga siempre soñó, proveniente de una familia acomodada, educado, con una carrera prometedora y un amor sincero hacia Olesia. La admiración y ternura con la que Bavin mira a Olesia hiere profundamente a Inga, quien nunca ha experimentado ese tipo de atención. Inga intentó hechizar y alejar a Bavin en varias ocasiones, pero pronto se dio cuenta de que nada surtiría efecto. Entonces, un nuevo golpe para Alesia y Pedro. Los sueños de Inga se materializaron de forma asombrosa. ¿Cómo podría soportarlo?
no se decidió de inmediato por el terrible acto. Al principio, trató durante mucho tiempo de ordenar su vida, pero tampoco tuvo éxito. En su carrera y relaciones, la chica nunca tuvo éxito en este contexto. La vida de Olesia parecía resplandecer como papel de aluminio en una botella de champán caro, con una carrera vertiginosa, un galli rico y guapo que no dejaba indiferente a Inga. No se trataba solo de su dinero y perspectivas, sino también de su apariencia y forma de hablar. Una sonrisa. Todas estas emociones resonaban en lo más profundo de Inga, todas estas sensaciones la atormentaban. Inga anhelaba estar en el lugar de Oles, abrazando a su esposa por la cintura o perdiéndose en su mirada. Fue entonces que Inga tomó la decisión de actuar, inspirada por el secreto compartido por su amiga Olesia sobre ella y Afi. La idea de los niños también rondaba la mente de Inga, algo que le resultaba insoportable. El plan no se desarrolló de forma natural. Inicialmente, Inga dedicó largas horas navegando en la red en busca de la manera más idónea para deshacerse de su competidora sin ser descubierta posteriormente. Inga descubrió una alternativa con veneno. Encontró individuos capaces de elaborar esta poción, aunque su labor no resultaba económica. Sin embargo, Inga no desembolsó dinero por su anhelo. Posteriormente, todo se simplificó. Olesia depositó su confianza en su compañera. Frecuentemente se encontraban y compartían almuerzos. Los signos no se manifestaron de inmediato, lo cual resultó en un engaño. A pesar de que el tratamiento no surtía efecto, la amiga Inga empezó a expresar malestar, generando dudas sobre la situación. Con el pasar de los días, la condición de Inga empeoraba hasta que finalmente cayó gravemente enferma, sin lugar a dudas. Lo que quedó fue el envenenador disfrazado de un confidente leal, presente en su vida para siempre, envenenándola lentamente. En este momento, Inga experimentaba una sensación de fortaleza y belleza renovadas, mientras que Olesia parecía desvanecerse. Aunque existen otras esposas exitosas y hermosas, ninguna se compara con Inga, ya que ninguna logra conectar con la esencia de su ser. Olesia ha desaparecido y ahora Bali está libre para estar con Inga. Deseaba brindar consuelo a Wafin, confiando en que en este momento difícil él se daría cuenta de su presencia, la valoraría y juntos podrían superar la ausencia de Olesia. Todo parecía ir según lo planeado para ella, pero de repente todo cambió con una inesperada llamada a la policía para presentar una denuncia. Inga se llenó de temor, no quería verse envuelta en ningún problema. Inga nunca lamentó sus acciones ni lo sucedido a Olesia. Ahora tienes toda la información, concluyó Inga, enviaste a tu amiga a un lugar distinto. La incredulidad invadía a Oadi al escuchar la explicación. La envidia, un sentimiento tan poderoso, confirmado por Inga con una sonrisa que reflejaba la alegría del vencedor. De repente, un escalofrío recorrió el cuerpo de Gavita al darse cuenta de que el monstruo de la envidia estaba frente a él. Olesia había perdido la vida por la envidia, al superar a su amiga. Era inimaginable. Decidió levantarse del sofá con calma y declarar, es hora de hablar con serenidad. No podemos postergarlo más. Habrá más conversaciones, pero el tiempo apremia. Al salir de la habitación y cerrar la puerta, el hombre se sumió en sus pensamientos. Peter ansiaba compartir con prontitud los descubrimientos que había hecho sobre Tatiana y debatir con ella esta complicada historia. Consideraba que Inga había perdido la razón, lo cual le facilitaba las cosas.